Palabra. Hebreos 3, del 12 al 15. Amén. Dispón tu corazón, hermano, para escuchar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Ya lo tienes? Amén. Vamos a dar unos segundos más para que todos tengan el texto, podamos leerlo. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, a ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza, Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de estar aquí reunidos, Dios. Hoy te ruego que hoy abras, Dios, nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Que hoy estés ministrando, Señor, mi vida, la vida de mis hermanos, Dios, y también de aquellos que nos escucharán a través de los medios electrónicos, Señor. Bendice también sus vidas, Dios. Que tu nombre sea glorificado a través, Dios, de la predicación de tu palabra, Señor, de la exposición de tu mensaje. Que tú, Señor, sigas reinando, sigas moviendo y sigas transformando nuestras vidas, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, mi hermano. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, el mensaje de hoy se llama trasplante de corazón. Está interesante, hermano. Y la idea es, vamos a hablar acerca de qué es endurecer, qué significa endurecer nuestro corazón a la dirección y a la exaltación de Dios, hermano, de acuerdo al último párrafo de nuestro texto base del día de hoy. Pero para esto vamos a introducir un poco en la carta. Acuérdate que me gusta mucho introducir un poco el contexto del que estamos hablando. Tomamos como texto del día de hoy base la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos demuestra la supremacía y suficiencia absolutas de Jesús Cristo como revelador y mediador de la gracia de Dios, hermano. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, algunos dicen que fue Bernabé, pero no hay una certeza de quién escribió la carta, hermano. Pero eso no importa porque sabemos que fue inspirada por nuestro Dios. Amén. Entonces, las profecías y promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Pacto. Es como un pequeño resumen de lo que va esta carta antes de que lleguemos al capítulo 3, del cual Cristo es el mediador. Amén. Él es el mediador de ese nuevo pacto, hermano. Desde el propio Antiguo Testamento, Cristo se muestra superior a los antiguos.
advirtiéndoles, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Amén. No endurezcas tu corazón, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Los cristianos judíos pueden aprender una lección importante de las experiencias de su propio pueblo en el desierto. Dios había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Cristo había liberado a los creyentes judíos del dominio del diablo. Amén. Gloria a su nombre, hermano. Hay que aprender a glorificar el nombre de nuestro Dios, hermano. No es cualquier cosa. Pero debían asegurarse de que su parecido con sus antepasados terminara allí. No debían de ser como ellos al rebelarse contra quien los había liberado, hermano. Levante la mano quien conoce realmente, así más o menos, no a profundidad, pero por lo menos tiene cierta idea de la rebelión del pueblo judío en su paso por el desierto, hermano. ¿Quién tiene una idea real? Nada más, hermano. Te animo a que leas el libro del Éxodo, hermano. Es fascinante, como toda la escritura. Entonces, para poder empezar a desarrollar nuestro tema, hermano, vamos a ver un poquito de qué es el corazón. Para entender, ¿no? Primero, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Definición, pero de entrada, hablando dentro de lo natural, ¿verdad? Pero vamos a ver la definición de corazón precisamente en el contexto bíblico. Algunas veces, la palabra hebrea es la palabra lep, algunas veces sí hace referencia al corazón en lo físico, pero la mayoría de ellas se refiere realmente a otra cosa, hermano, y eso es a lo que nos atañe el día de hoy en este mensaje. Corazón, por extensión, es la persona interior, o sea, el yo. Es la sede del pensamiento y la emoción. Es la zona de nuestra conciencia. Ya te dije, es la palabra hebrea lep, pero también está la palabra griega cardia. Esta palabra abarca toda la gama de actividades que ocurren en el interior de uno. En nuestro corazón incluye el pensar, el afligirse, el regocijarse, el desear, el comprender y la toma de decisiones, hermano. El centro de nuestra vida espiritual está en el corazón, donde puede haber tentación, también puede haber devoción, puede haber fe, pero también puede haber duda. Si has puesto atención a lo que acabo de decir, hermano, te puedes dar cuenta que el corazón normalmente puede estar dividido entre lo que sigue a Dios y entre sus propios deseos. Pablo nos enseña ahí en Romanos 10, del 9 al 10, que la salvación es un asunto del corazón, hermano. Ya este texto te lo debías de saber de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué, hermano? Salvo, amén, ¿verdad? Entonces la salvación es un asunto dentro de nuestro corazón. Pero esa salvación, el corazón humano no la puede lograr por sí sola, hermana. Por eso Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El Señor entonces debe abrir el corazón, capacitando a la persona para poder responder a su gracia, hermano. Hechos 16:14 nos da una idea de cuando está Lidia ahí, esta vendedora de púrpura, dice que ella adoraba a Dios, pero entonces ella estaba oyendo a Pablo. Y entonces el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atento precisamente a lo que Pablo decía. No era algo que provenía solamente de ella, sino el Señor estaba abriendo su corazón. Amén. Por eso hoy mi ruego es ese, hermano, que el Espíritu esté ministrando nuestras vidas. ¿Para qué? Para abrir nuestro corazón a lo que el Señor nos está diciendo, hermano. El Espíritu, el Espíritu de Dios reside en nuestro corazón. Vamos rápido a 2 Corintios 1:22. Ahí en tu corazón, hermano, en este centro de nuestras emociones, en nuestros pensamientos, es donde el Señor ha puesto su Espíritu. Amén. ¿Ya lo tienes? 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde? En nuestros corazones. Amén. ¿Vamos bien, hermano?
Ahora, hay que reconocer que hay muchas cosas que compiten por el control de nuestros corazones, man. Por eso Pablo nos insta ahí en Colosenses 3:15 que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Hay una competencia. Nuestro corazón tiende a estar dividido, hermano. Por eso la paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones. Es algo que a lo cual nosotros tenemos que aferrarnos. El corazón que dice, hermano, ese te lo sabes, es engañoso, ¿verdad? Las personas pueden ser engañadas por sus propios corazones y por los corazones engañosos de otros, hermano, también. Si atendemos al Salmo 95, ahorita lo vamos a escudriñar un poco más, esa murmuración que empezó a haber por el pueblo judío, pues contaminó a varios, hermano. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando llegan los, los espías y 10 de ellos llegan a desanimar el corazón, hermano. Entonces, también cuidado con los que escuchamos a otros. Podemos ser engañados también por el corazón de otros. Y aunque el pecado y la maldad residen en el corazón humano, eso dice Romanos 1:21, hermano, y también Santiago 3:14, ante el Señor, ¿qué crees? El corazón es un libro abierto, hermano. Para Él no hay nada oculto. Él conoce nuestros corazones. Lo dice ahí en Lucas 9:47, ¿verdad? También dice Primera de Tesalonicenses 2:4 que Él los prueba, que los escudriña en Romanos 8:27, que los fortalece en Primera de Tesalonicenses 3:13 y que Él revela los motivos ocultos del corazón en Primera de Corintios 4:5. Amén. Entonces, para nuestro Dios hermano, para nuestro amado Jesús, no hay nada oculto. Nuestros corazones están totalmente abiertos ante Él. Puede ser engañoso, incluso podemos ser engañados por nuestro corazón, pero Dios no es engañado por eso. El corazón humano, sin embargo, no solo es el lugar donde Dios despierta y crea la fe. Aquí en nuestro corazón, hermano, la fe también se manifiesta en obediencia y paciencia. Amén. Romanos 6:17 y segunda de Tesalonicenses 3:5. La gracia de Dios, hermano, fortalece y afirma nuestro corazón. Dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Qué son las viandas, hermano? Pues la comida. Esas son viandas, es comida. O sea, en cosas que perecen, es lo que nos está dando a entender este pasaje. La palabra de Dios también se arraiga en nuestro corazón, hermano. La parábola del sembrador, ¿sí te acuerdas de ella? Bueno, vamos, en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, esa tierra de la cual habla, perdón, la parábola del sembrador, la tierra es nuestro corazón, hermano. De hecho, ahí nos dan la descripción y nos habla precisamente de una tierra en la cual está como endurecida, ¿verdad? Y ahí no puede crecer nada. Entonces, tiene una connotación con lo que vamos a seguir viendo en este momento. El Nuevo Testamento, hermano, describe un corazón entregado sin reservas a Dios como un corazón puro, hermano. Debemos anhelar eso, tener un corazón puro delante de nuestro Dios. Porque Mateo 5:8 nos dice ahí en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué crees, hermano? Verán a Dios. Amén. ¿No quieres ver a Dios, hermano? ¿Qué nos dijo el Señor hace un momento a través de la profecía? Amén, ¿verdad? Anhelemos ver a Dios, hermano, con un corazón puro. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta pureza, hermano, debemos de ser claros, se basa únicamente en que la sangre de Cristo lo purifica. Tú no puedes purificar tu corazón por ti mismo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora,
Pero ¿qué es un corazón endurecido, hermano? A ver, alguien que tenga una idea, a ver, levante su mano, no. A ver, ¿qué es un corazón endurecido, amor? ¿Mande? Ah, sí, en parte, ajá, amargado. Bueno, es una consecuencia, podría ser. ¿Quién más? ¿Qué es un corazón endurecido, hermano? Ajá, ya no quiere escuchar. Muy bien. Pero esas son como consecuencias, ¿ah? O sea, en parte sí, sí tienen razón, ¿verdad? Qué bueno que tiene una idea. El endurecimiento es la negativa cada vez mayor a escuchar la ley de Dios. Pero es algo que se va formando, hermano, en nuestro corazón. Y lo podemos ver precisamente por eso el autor de Hebreos toma esta referencia del Salmo 95, porque el pueblo no llegó ahí nada más, a ese punto de endurecer su corazón, así que a la primera nada más. Un corazón endurecido, hermano, es aquel que es infiel y que se opone obstinadamente a Dios y a sus caminos. Obstinadamente, o sea, una vez y otra vez y otra vez, y se cae y le va mal y otra vez y otra. Así lo podemos ver ahí en la travesía del Éxodo. Se quejaban, el Señor les respondía, estaban bien, se volvían a quejar, el Señor les respondía, y así se la pasaron, ¿verdad? Y así, cualquier parecido con nuestra vida, hermano, es pura coincidencia, ¿verdad? No digas amén, hermano. No, no digas amén, hermano. Entonces, la dureza de corazón es la cerrazón de la persona egocéntrica hacia Dios, su oferta de salvación y sus exigencias, y también hacia sus semejantes, hermano. La dureza de corazón no solamente se muestra para con Dios, sino se muestra, y de hecho se muestra de una manera mucho más evidente entre nosotros, hermano. Pero ¿por qué se endurece el corazón? ¿Mm? A ver, vamos ahí, Hebreos 3:12 nos da una idea de por qué se endurece el corazón, hermano. Ahí nos dice por qué se endurece el corazón. Hebreos 3:12 nos dice claramente, no hay que escudriñarle mucho ahí, ¿verdad? ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Qué dice, hermano? Hebreos 3:12. A ver, Hebreos 3:12 lo leemos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Pero el corazón se endurece por el engaño del pecado, hermano. El engaño del pecado. Lo dice ahí en el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Era 3:13, ¿verdad? Bueno, la corretiza. Entonces, el corazón se endurece por el engaño del pecado, hermano. El pecado marca, domina y corrompe. No solo los aspectos físicos del ser natural, no solo el pensamiento, la voluntad y el sentimiento, sino lo más profundo de uno, el corazón. Si el corazón ha sido esclavizado por el pecado, toda la persona está esclavizada, hermano. A ver, vamos rápido a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, hermano. Lo voy a buscar acá. Amén. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano, cuando lo tengas. Amén. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya vimos quién lo conoce, hermano, Dios. Pero nosotros mismos podemos ser engañados. Entonces el pecado engaña nuestro corazón, hermano. Los malos pensamientos provienen del corazón, lo decía el Señor Jesús, ¿verdad? Hay en varias partes de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, ¿verdad? También los deseos vergonzosos, ¿qué crees? Habitan en el corazón, hermano. Romanos 1:24. El corazón también es desobediente e impenitente. Es duro, es infiel, es opaco y entenebrecido. O sea, un corazón que está siendo endurecido por el pecado es así, hermano. Es desobediente,
es impenitente, es duro, es infiel, no es claro, hermano, es opaco y está siendo entenebrecido. Por eso nos exhortan, ¿verdad? Que no debemos de endurecer nuestro corazón, hermano. Un corazón pecaminoso e incrédulo denota el tipo de corazón que se endurece contra la palabra de Dios, hermano. Un corazón atrapado en la maldad y el pecado continuará por un camino de destrucción y calamidad. Por eso el escritor de Hebreos hace un énfasis en que no debemos de caer en eso, hermano. El engaño del pecado, hermano, y escúchatelo y grábatelo bien, el engaño del pecado puede atrapar incluso al creyente más maduro en su trampa y alejarlo de Cristo. ¿Por qué te quedas así? Entonces, la misma escritura nos exhorta, hermano, a que no te creas que estás bien, ¿verdad? Ten cuidado. Voy a platicar algo que pasó hace algunos años, hermano, en mi casa, en mi vida, y después, y me enteré porque mi esposa me lo platicó tiempo después. Tengo un amigo muy querido, hermano, muy querido, que yo no tenía una relación en ese tiempo tanto con él, pero años después, gracias a Dios, he podido tenerla y la tengo hasta hoy. Y él llegó a mi casa, hermano, y cuando yo salí de mi casa, ese es tema para otro testimonio, ¿verdad? Por desobediente, por un corazón, ¿verdad? Endurecido, hermano, por querer seguir sus propias ideas, ¿verdad? Pero el Señor me ha dado la oportunidad en ese tiempo cuando yo lo conocí de hacerme de cierto material, hermano, de Biblias, de algunos diccionarios, enciclopedias, de cierto material. Y cuando este varón lo vio, que es alguien que también se animaba mucho a estudiar y a escuchar, a escudriñar la escritura, le dice a mi esposa, ¿y de quién es esto? Y mi esposa le dice, pues es de, ahora sí que del que se fue, ¿verdad? Y entonces él dio una afirmación, dijo, ¿y entonces qué pasó? Bueno, aquí hay dos lecciones, hermano. Una es que no porque tú sepas la escritura y tengas una idea, significa que no vas a caer y que endureces tu corazón y te va. Eso no tiene un sentido. No tiene una cosa que ver con otra. Tú puedes conocer la escritura, pero seguir viviendo como te da la gana. Pero ¿qué crees, hermano? Y no, y lo digo de una manera de ejemplo, ¿eh? No lo digo como para señalar a esta persona. ¿Qué crees? Años después, hermano, tiempos después, este amigo querido también cayó en adulterio. Entonces, aún la persona, hermano, más capaz en la escritura, el creyente más maduro puede caer en esta trampa, hermano. Por eso todo el tiempo tenemos que estar examinando nuestro corazón. No podemos tirarnos a la hamaca y pensar que a nosotros no nos va a pasar, hermano. Por eso también debemos de tener un corazón, y lo vamos a ir viendo, en el cual nos exhortamos unos a otros, pero no exponemos ay, mira, pues ya decía de mí y a mí, mira lo que le pasó. Eso no es exhortar, hermano. Pero vamos a ver las características de un corazón endurecido, hermano. ¿Sí? ¿Me acompañas, hermano? Vamos a ver nada más tres características. Podemos encontrar más en la escritura, pero vamos a ver tres. A ver, vamos a ver a Marcos 3 del 4 al 6, hermano, por favor. Marcos 3 del 4 al 6. Entonces, la primera característica que vamos a ver de un corazón endurecido es que tiene una percepción espiritual apagada, hermano. Marcos 3 del 4 al 6. Dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos todos los fariseos tomaron consejos contra los herodianos, con los herodianos contra él para destruirle. La persona natural, hermano, tiene un corazón de piedra, que está vuelto en contra de Dios y el prójimo. Solo la intervención de Dios le otorga un corazón nuevo y obediente.
La conversión del corazón, hermano, no se logra por la voluntad ni el deseo de la persona, sino únicamente, ya lo vimos, porque Dios es el que abre el corazón y deja entonces que su luz lo ilumine. Dios da testimonio a la humanidad enviando al corazón humano el espíritu de su Hijo. Cuando este espíritu mora allí, ya no somos esclavos del pecado, sino hijos y herederos de Dios. Entonces, aquí donde habla acerca de la dureza de sus corazones, hermano, es una palabra griega que significa poro. La palabra que utiliza es porosis y es una palabra que denota endurecimiento. Pero aquí es importante para lo que vamos a ver, hermano. Se refiere a un tipo de piedra, es una piedra, hermano, que se usaba mucho en la antigua Grecia para construcción y sobre todo para recubrir. Es como una piedra porosa, es un tipo de piedra, como una caliza, les. Entonces, lo que hacían con esto era, pero normalmente revestían con eso. O sea, es como ponerle una capa de cemento, por decirle así. Entonces, aquí lo que da la idea, ahora, esta palabra aplica, hermano, para aquellas personas, no que son creyentes, sino aquellos no creyentes. Entonces, ¿qué es? Es como si en su corazón estuvieran envueltos por este tipo de piedra que impide que la palabra entre y penetre en el corazón de esas personas. Tiene una connotación diferente a lo que estamos viendo en el libro de Hebreos de la dureza del corazón, porque esa dureza del corazón en particular nos está hablando de creyentes. Pero quise tomar este punto, ¿por qué? Porque a veces, hermano, nos confundimos. Siempre está aplicado a los no creyentes en este aspecto. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Nosotros debemos de hablarle a las personas no creyentes. Debemos de predicarles el evangelio, hermano, no de darles un consejo escritural, porque no lo pueden entender ni lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo, hermano. Pero a veces nos la pasamos dándole consejos a no creyentes como si fueran creyentes, hermano, y lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que vengan precisamente a un arrepentimiento. Por eso cuando tú pones tu petición aquí te hemos dicho, si esa persona es no creyente, primero pide que oremos por su salvación, porque se necesita precisamente esa conversión dentro del corazón de las personas para que el Espíritu Santo llegue a morar en ellos y entonces empiece a hacer una conversión, ¿verdad? Empiece a haber una renovación de su mente. Por eso a veces terminamos frustrados porque queremos hacerles entender a la gente o darle, por muy queridos que sean, porque sea mi hermana, mi tía, mi abuelita, mi abuelito, hasta mi padre. Pero lo que yo tengo que hacer es orar por su salvación, hermano. Porque ellos están en esta condición de porosis, que su corazón está cubierto, no hay una manera, está entenebrecido. No van a escuchar y no van a aplicar la palabra de Dios porque simplemente no tienen el Espíritu y no lo pueden hacer. Segunda de Corintios 3, 14, 18, hermano, nos dice, a ver rápidamente, segunda carta a los Corintios 3 del 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Aleluya. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, hermano. Amén. Entonces, todos hemos pasado por esta condición de porosis, si lo queremos ver así. Llegamos a un arrepentimiento y entonces a través de la obra del Espíritu es que somos libres, hermano. Amén. Bueno, entonces, estas son gentes que tienen una percepción espiritual apagada.
Pero ahora sí vamos al mero tema, ¿verdad? Punto número 2. Una persona con un corazón endurecido, y ya ahora sí estamos hablando de creyentes. ¿Me pueden regalar tantita agua, por favor? No le crea a Dios, hermano. Ya lo vimos, ¿verdad? Gracias, amor. Incredulidad. Vamos, Éxodo 17:7, hermano, por favor. Amén. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano, cuando lo tengas. Éxodo 17:7. Amén. 17:7 de Éxodo. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Ay, más si lo pones en perspectiva, pues estuvo dura la preguntita, ¿verdad? Señor, ¿estás conmigo sí o no? Porque estoy pasándola mal. ¿Estás conmigo sí o no? Digo, a lo mejor ustedes son más espirituales que yo, hermano, pero yo la verdad muchas veces se lo he dicho. En esa dureza de corazón. ¿Por qué las cosas no salen como quiero? Si tú dices que estás conmigo, es un corazón endurecido, hermano. Hay incredulidad. ¿Qué es la incredulidad, hermano? Y a mí me gusta definir mucho las palabras porque nos abren realmente la perspectiva de lo que está diciendo el pasaje. Incredulidad es falta de fe, hermano. Pero no es una falta de fe así nada más, sino a menudo se refiere esta palabra incredulidad a la implicación de negarse obstinadamente a creer o a actuar de acuerdo con la voluntad o la ley de Dios. Entonces, más bien aquí es cuando tú estás de necio y no quieres atender lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra. Ahí está siendo un incrédulo. Por eso les preguntaba si conocían este pasaje de Éxodo 17, precisamente es lo que nos habla el Salmo 95, pero también de la referencia que toma el escritor de Hebreos en el pasaje que estamos viendo el día de hoy. Entonces imagínate, hermano, Dios ya había liberado a los israelitas de Egipto, los había cuidado, había mostrado su poder para hacerlo en numerosas ocasiones. Pero ¿qué crees? Seguían murmurando en lugar de confiar en Dios durante cada prueba. Toda su experiencia con Dios no les permitió conocerlo mejor. Y con frecuencia se desviaron del camino de la obediencia a Él. Y eso me pasó a mí, hermano, cuando yo caí en adulterio. Que iba a estudios, escuchaba, leía, compraba libros, hacía esto. Pero, sin embargo, eso no me quitó, hermano, el que yo cayera porque yo decidí hacer mi propia gana. A pesar de lo que habían sufrido en Egipto, querían regresar allí. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha liberado de una circunstancia, de un trabajo, y en nuestro corazón al final de cuentas anhelamos estar ahí? O sea, yo cuando decidí dejar mi trabajo donde me iba bastante bien, pues sí, hubo varias ocasiones en las que dije, ay, pues quiero regresar. Todavía hace un año, ¿verdad? Ahí voy otra vez. Pero ¿qué creen? Que el Señor me volvió a regresar, ¿verdad? Dije, ese ya no es tu lugar. ¿Sí? Entonces, aunque los israelitas habían visto a Dios realizar milagros en Egipto, se negaron a creer que les daría la victoria en Canaán. Hermano, un corazón endurecido y con incredulidad, su experiencia con Dios no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque no confía en Él. Y eso fue lo que le pasó a los israelitas. Su experiencia con Dios no les sirvió de nada porque no confiaron en Él. ¿Ves lo que es difícil, lo peligroso de tener un corazón endurecido? Por eso el pasaje dice que no caigamos sin incredulidad, hermano. Un corazón endurecido no escucha la voz de Dios en nuestro siguiente punto, hermano. Jeremías 7 del 21 al 26.
Este, uno. Jeremías 7 del 21 al 26, hermano. Vamos rápido porque no nos va a dar tiempo, hermano. Dice, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, aquí tenemos otro término, hermano, que es endurecer su cerviz. Alguna vez alguien me dijo que cerviz era sinónimo de corazón, pero ahora que ya lo estudié de una manera más profunda, no es así, aunque sí nos da una idea. Pero en realidad cerviz es esta parte, hermano. ¿Verdad? Es la parte de la nuca, donde precisamente vienen las primeras vértebras. Entonces, originalmente el término, hermano, dura cerviz, y voy a meterme un poquito en esto porque es importante, se utilizaba para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabresto de un granjero. Cuando un agricultor enganchaba una yunta de bueyes a un arado, los dirigía pinchándolo suavemente con una aguja afilada, ya sea en los talones o en el cuello, en la cerviz, para que entonces tomaran velocidad o giraran. Un buey que se resistía a ser dirigido de esa manera por el agricultor era llamado de dura cerviz. Un animal o persona, hermano, de dura cerviz no quiere girar la cabeza para seguir otro camino. Así como un buey que no se deja guiar es inútil para cualquier trabajo, es aquella persona que no se deja guiar por Dios, hermano. Oseas 6:6. ¿Qué dice Oseas 6:6, hermano? Vamos rápido. Esto es importante, hermano. Debemos de evitar ser personas de dura cerviz. ¿Por qué? Porque precisamente en nuestro pasaje que acabamos de leer, la dureza de nuestro corazón malvado los hizo ir hacia atrás y no hacia adelante. Entonces se convirtieron en personas que no se dejaron guiar, y es donde se aplica este pasaje, esta palabra, este término, que son de dura cerviz. Déjate guiar, hermano. Amén. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estas mismas palabras las refirió el Señor Jesús en Mateo 9:13. El Señor se goza más, hermano, de la misericordia, no de lo que tú hagas. Y de conocer su palabra más de los sacrificios y cosas que tú le puedas traer o dar. Déjate guiar, hermano. No seas de dura cerviz, hermano. Gloria a Cristo. Ahora, vamos a ver dos consecuencias de endurecer nuestro corazón, hermano. La primera, da como resultado una ruptura en nuestras relaciones. Divorcio, por poner un ejemplo, o amistades rotas, hermano. Tenemos ahí un pasaje, Mateo 19 del 7 al 8, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí hay una palabra, hermano, que es dureza de corazón, pero ya ahí no es una palabra compuesta, es una sola palabra en el griego que se llama esclerocardia. Y esta palabra es la que le quiero poner precisamente énfasis.
porque es la misma palabra que nos da la idea de una dureza de corazón. Es una palabra griega que viene de escleros, que significa duro. Médico, hermano, que se utiliza para indicar endurecimiento de un tejido o de un órgano, y que esto puede llevar a una pérdida significativa de su función. Entonces, aquí es donde viene la diferencia, hermano. Un corazón incrédulo que no conoce al Señor, un no creyente, tiene porosis, o sea, está cubierto, pero una persona que se niega a escuchar la voz de Dios, que es terco, y esa palabra viene en la Escritura, que es obstinado, los puntos que vimos hace un rato, desarrolla esta esclerocardia, hermano. Su corazón se empieza a hacer duro, pero ¿por qué? Ya no está envuelto, sino el corazón ya está duro, el órgano ya está duro, el tejido ya está duro, y entonces empieza a perder funciones. Esto podríamos considerarlo, hermano, una enfermedad. Por eso utilizan este término médico. Tú tienes cualquier parte del cuerpo que se empieza a endurecer, empieza a perder sus funciones. Por eso debemos de estar meditando, hermano, de estar observando nuestro corazón para no caer en ello. Y el Señor es lo que les dice aquí en este pasaje. Ellos quisieron tentar al Señor a ver qué vas a decir acerca del divorcio. Y el Señor les dice que en el principio no era así, ¿verdad? Pero es por la dureza del corazón, hermano. Por esta dureza que tienes en tu corazón es que esas relaciones no vuelven a ser restauradas, hermano. Y eso mismo pasa no solamente entre parejas, también entre amistades, entre personas. Mateo 18 antes nos da como ciertas ideas de cómo se debe de restaurar una relación entre hermanos. Y aunque no marca exactamente el término dureza de corazón, sí nos dice, ve con tu hermano directamente y aclara el punto si tienes alguna situación. Si no, entonces ve y tráete 2 testigos y traten. Ahora, el punto aquí es tratar de conciliar las cosas. El Señor nos está también hablando de ellos durante semanas, hermanos. Tenemos que nosotros ir con otra persona. Pues dice, bueno, si no se soluciona así, dilo a la iglesia. Y si ya no se soluciona, pues tenlo por alguien, por gentil y publicano, dice el pasaje. Pero no es que sea así o que el Señor quiera que sea así, es por la dureza de nuestro corazón, hermano. Nuestras relaciones entre hermanos luego no se llegan a dar porque somos duros de corazón, hermano. Porque no queremos perdonar. El Señor nos está insistiendo. La Escritura dice que perdones, pero tú buscas venganza. Entonces tienes un corazón endurecido, hermano. Y esto se nota mucho en las relaciones, hermano. Esto se denota más en nuestra relación diaria a diaria unos con otros. Otra consecuencia, hermano. Y esta es una consecuencia muy dura, hermano. Un corazón endurecido acarrea juicio, disciplina, por decirlo así, o pérdida de promesas. Vamos a Deuteronomio 1 del 34 al 40, hermano. Amén. Vamos a buscarlo rápido, hermano, porque nos gana el tiempo. Dice, y oyó Adonai la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Adonai. También contra mí se airó Adonai por vosotros, ahí está hablando Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos de que no saben hoy lo bueno ni lo malo,
ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos le heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar rojo. Es lo que les decía, hermano. Ahí estamos hablando precisamente cuando el pueblo es contaminado por estas 10 personas, estos 10 espías, eran 12, llegan 10 y empiezan a tirar basura, hermano. No hay otra cosa que está muy grande, están estos, contaminan al todo el pueblo, hermano. ¿Y qué acarrearon? Perdieron la promesa. El endurecimiento, según el Antiguo Testamento, resulta de la persistencia de las personas en su aislamiento ante el llamado y la orden de Dios. Porque en ese pasaje incluso Caleb se levanta y les dice, no, hermanos, no va a ser así, vamos a poder conquistar la tierra. Y parafraseando el hecho, tú cállate, ¿verdad? ¿No estás viendo cómo está esto? ¿Y qué pasó, hermano? Debido a su rebelión contra Dios, Dios decretó que todos, excepto 2 miembros de la generación que tenían 20 años o más cuando Moisés los sacó de Egipto, morirían antes de entrar en su reposo, es decir, la tierra prometida, la cual les había prometido a Abraham y a sus descendientes. Todos los israelitas, excepto Caleb y Josué, perdieron la bendición que Dios les tenía reservadas, hermano. Consecuencias de un corazón endurecido. Proverbios 29:1 nos dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, que no se deja guiar, como lo vimos, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, hermano. Pero hay esperanza, hermano, aleluya. Amén, porque debemos siempre la escritura y el mensaje que traemos aplicarlo al día de hoy, hermano, pero para algo práctico. El autor de Hebreos prescribe el remedio de la comunión, o sea, nos está hablando, nos está animando, nos está diciendo que no caigamos en eso. Pero Hebreos 3, 13, 14, hermano, volvamos a nuestros textos base. Ahí nos da el remedio, hermano, para curar y protegernos contra un corazón endurecido y un corazón malvado. Amén. Porque esa es la idea del mensaje, hermano. No solamente quedarnos en lo malo, sino saber que el Señor ha dispuesto de herramientas, nos ha dado la posibilidad de mejorar en nuestra vida. Amén. Amén, hermano. Hebreos 3, 13, 14 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. La palabra exhortar, hermano, la palabra exhortar significa pedir, pero también es rogar, suplicar, consolar, animar, llamar. Esta palabra, hermano, es apremiar a alguien, o sea, decirle, oye, por favor, que adopte un curso de acción diferente al que está llevando, pero aquí viene lo importante, hermano. Siempre es mirando al futuro. Aquí es donde se contrasta con consolar. Cuando tú exhortas a alguien, no le estás echando en cara su pasado, hermano. Te lo dije. ¿Cómo nos encanta decir eso, ah? Te lo dije, no, hermano. Eso no es correcto, aunque a lo mejor queremos que la gente caiga en sí, pero estamos viendo que solamente el corazón es cambiado por Dios, hermano, no por nuestra elocuencia o por nuestro enojo o por lo que no queramos decirle. Mi mamá siempre me decía, no hay poder humano que te haga cambiar. Y tenía razón, hermano, porque el único que cambia y transforma los corazones es nuestro amado Jesús. Amén. Entonces, siempre esta palabra exhortar es con miras al futuro. Porque consolar es con algo que ya pasó. Pues ya, aunque se utiliza de la misma manera, tú consuelas a alguien por algo que pasó, pero no diciéndole, ya ves, te lo dije. No, sino consolando su corazón porque pues se equivocó y todos estamos en eso, hermano. Sino exhortar es retrospectivo. Consolar es algo que ya pasó y tiene que ver con una prueba que ya se pasó. Pero cuando tú exhortas a alguien es con vistas al futuro, hermano, no hagas esto. Es como tú le dices a tu hijo, mira, si tú haces esto, me va a pasar esto.
lo estás exhortando, pero hay que exhortarlos con amor, hermano, con humildad, con mansedumbre. No a grito de, ya te dije que no hagas esto. No, hermano. Este pasaje nos indica, y es que ese es el punto fundamental del mensaje, hermano, que los creyentes necesitamos el aliento de la iglesia cada día para erradicar el pecado del corazón. Estos mismos pasajes, hermano, estos mismos versículos fundamentan la comunión de la iglesia en nuestra unión con Cristo, al mismo tiempo que nos comisiona a perseverar mientras nos aferramos a nuestra fe original en Cristo, hermano. La iglesia existe para exhortarnos unos a otros, pero a veces pensamos que el Señor tiene que bajar directamente y transformar nuestro corazón. No, hermano, tenemos que aprender a hacerlo, pero nosotros somos un cuerpo y esta dureza del corazón se trata a través de la exhortación unos a otros, hermano. Para eso estamos nosotros, no nosotros, todos. Todos podemos exhortarnos y consolarnos entre nosotros. Cuando una persona tiene un corazón endurecido, hermano, normalmente no se da cuenta. No se da cuenta, hermano. Entonces, por eso es que es necesario que la iglesia, que nosotros intercedamos por esa persona. Lo primero es en oración, hermano. Se acerca la semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque si no oramos, no tenemos una dirección clara de lo que tenemos que hacer y entonces podemos meter nuestras propias ideas y eso nunca va a funcionar o no va a salir bien. A lo largo del pasaje, aquí se habla de la palabra hoy, hermano, para que lo leas completo en tu casa, ahí Hebreos 3. El salmista usa, ahí lo vimos en el Salmo 95, usa esto para dirigirse a la gente de su época. El escritor de Hebreos lo usa para dirigirse a los creyentes judíos. Pero el Espíritu Santo, hermano, sigue usando este pasaje, esta palabra, hoy, hermano, para dirigirse a nosotros, a los creyentes de hoy. Nosotros que también hemos escuchado la voz de Dios en nuestros días, proclamando el Evangelio de su Hijo Jesús Cristo, el mismo Espíritu Santo nos exhorta a no perder la oportunidad de responder, hermano. Hoy nos está hablando el Señor, hermano. No debemos de perder esa oportunidad. No debemos endurecer nuestros corazones negándonos a creer en la palabra de Dios y prefiriendo aferrarnos a nuestros propios conceptos o creencias. Debemos aferrarnos a la enseñanza de Cristo y cultivar nuestra confianza en Él, hermano. La palabra de Dios debe prevalecer en nuestro corazón. Si nos mantenemos firmes en Cristo, sobreviviremos victoriosamente, hermano. Amén. Vamos para terminar Ezequiel 36 del 25 al 27, hermano. Leímos Proverbios 29:1, que aquel que endurecía su cerviz iba a haber quebrantamiento y no iba a haber para él medicina. El corazón endurecido es un corazón que está enfermo, hermano. Un corazón que ya no sirve cuando totalmente se endurece. Es un proceso. Le preguntaba a mis hermanos que estudian medicina, es un proceso, se empieza a endurecer y endurecer y endurecer. No es algo que se quede estático. Hasta el punto en el que eso ya no sirve. Se vuelve inútil. Por eso es necesario, hermano, un trasplante de corazón. Ezequiel 36, 25, 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ponte de pie, hermano, vamos a orar.